Hola, 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 chiquillos. Sí, ya se viene el Jojos. Sí, también lo he visto. También lo he visto. He estado investigando un poquito más sobre el anime y estas cosas de cómo le ponen música latina. ¿No? Me da risa. Bien, buenos días, chiquillos. Hoy día vamos a comenzar. Tenemos una cuenta nueva de Zoom, por eso igual algunos estaban como medio bogueados en la mañana. Pero, esto nos va a permitir no cortar la clase, que va a ser bien interesante eso. ¿Ya? Ya estamos grabando ya vamos a comenzar y hoy día tenemos muchas cosas que hacer. Muchas cosas que hacer. Miremos primero la agenda del día. Dice nosología, posibilidad de conocimiento y la revisión de contenidos previos. Recordemos que desde la próxima semana empiezan las jornadas de prueba. Así que hay que ponerse a estudiar, hay que revisar entonces los contenidos y yo les tengo una propuesta para revisarlo. Ya, esa propuesta va a ser hacer en conjunto, ya, una actividad de verdadero y falso para que podamos revisar los contenidos. Ya, esto es verdadero y falso, yo lo hice muy relacionado con la prueba. Con la prueba, lo más probable es que salgan algunas preguntas muy parecidas, no las mismas, por supuesto, pero nos van a servir entonces para ejercitar y hacer la revisión de los contenidos. ¿Bien? Perdón. Vamos a salir de acá entonces, vamos a salir y volvemos al aula virtual. ¿Ya? Como es de todos los días, vamos a ver la actividad de clase. Dice, confeccionan un collage, un organizador gráfico, donde identifican los problemas filosóficos fundamentales derivados de cada ilustración. Dialogan en base a sus respuestas. ¿Ya? Como hoy día vamos a cambiar un poquito eso, yo les voy a pedir que hagan un pequeño esquema en su cuaderno. Es esencial para que tengan entonces la visión de todos los contenidos que hemos visto hasta ahora. Bien, antes de eso, antes de comenzar, desde la biblioteca nos encargaron hacer una lectura masiva con respecto a la conmemoración del natalicio de Gabriela Mistral. Ya vamos entonces a reflexionar un poquito sobre una poesía antes de comenzar la clase. Esta tiene una pregunta, ya yo se las voy a dejar ahí entonces. Dice, ¿qué sentimientos y dimensión de la naturaleza expresa el hablante lírico? ¿En qué expresiones se evidencia ese sentimiento? Ya lo vamos a leer, lo vamos a reflexionar y después ustedes me van a contestar esa pregunta. Dice acá, lectura masiva, tercero y cuarto medio, conmemoración del natalicio de Gabriela Mistral, del 7 de abril del 1889. Bien. Galardonada en 1945 con el Premio Nobel de Literatura, su vida, su pensamiento social, político y su obra continúan siendo objeto de estudio y admiración en todo el mundo. Hay que leer a la Gabriela Mistral. ¿Ah? Recuerden que ustedes son de acá, de donde nació la Gabriela Mistral. Cuando ustedes vayan al extranjero le van a preguntar ya las figuras futbolísticas como Zamorano, Salas, como Alexis Sánchez y toda la camada de futbolistas pasan. Pero la Gabriela Mistral sigue siendo la gran embajadora de nuestro país. Veamos entonces la lectura y la reflexión en torno a un poema de Gabriela Mistral. Dice, he andado la tierra. Leamos con atención. He andado la tierra. Tal vez la andaré todavía. Vine a verla o a encontrarla. Y de andarla no estoy cansada. Tenía que palparlo todo, con las raíces de mis pies y los brotes de mis hombros, que mandaron a caminarla. Ah, tierra de higueña y viña, el olor áspero de la leche y de las uvas restregadas. En mi alma hay leche de mi madre, entre mis dedos gotean leches de higueras. Una higuera me cubre siempre, matriarca y encenizada. A veces parece ella sola, a veces ella soy yo misma, medio integrada y desgarrada, llena de ímpetu y de derrota.
Bien, ese es un poema entonces de la Gabriela Mistral. Vamos a la pregunta. ¿Qué sentimientos y dimensión de la naturaleza expresa el hablante lírico? ¿Qué creen ustedes ahí, chiquillos? ¿Qué expresan los sentimientos acá que nos acaba de entregar Gabriela Mistral? Vamos acá, ¿qué nos dice el chat? No sé, ahí Natalia, no solamente la bruma de la naturaleza. Veamos acá, he andado por la tierra, tal vez la andaré todavía, vine a verla y encontrarla, de andarla no estoy cansada. ¿Ya? Yo creo que una de las palabras clave que están acá están en el 1, 2, 3, en el cuarto reglón, entonces, en la cuarta estrofa, perdón, que tiene que ver con esto, íntegro y desgarrado. ¿Ya? Hay una intimidad con la tierra, hay una identificación con esta. ¿Ya? De a poquito, entonces, desde la caminata, si ustedes se dan cuenta, palparlo, las raíces, los brotes, ¿ya? Caminar, olor áspero, ya que tiene que ver con la leche, que tiene que ver con la maternidad, con los inicios, entonces, la higuera me cubre, matriarca allí encenizada, a veces parece ella sola, a veces ella soy yo misma. Hay una identificación ahí detrás de la naturaleza. Hay un hablante entonces que se va a identificar, que se va a encontrar con la naturaleza y luego entonces va a significar una transformación, ¿no? Va a quedarse con ella misma, a ser ella misma a través de la naturaleza en cuanto a ímpetu y derrota. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Poemas de Gabriela Mistral para el día de hoy, entonces, hoy que es el natalicio de Gabriela Mistral, no se olviden del 7 de abril. ¿Bien? No ha pasado mucho, no ha pasado mucho. Como les comentaba, la gran embajadora entonces de nuestro país, los Alexis Sánchez pasarán, los Amarón no pasaron, ¿ah? Todos esos personajillos pasan, pero la Gabriela Mistral sigue y continúa siendo la primera mujer que recibió el premio Nobel de literatura, entonces post Segunda Guerra Mundial. Bien, vamos más abajo. Leamos los indicadores de evaluación. Dice, elaborar un discurso escrito y hablado utilizando principios y herramientas de la lógica y la argumentación. Recordemos que en nuestras clases, que se han tratado de filosofía y nociología nociología, teoría del conocimiento, vamos a ver acá, filosofía y teoría del conocimiento, hemos debatido respecto a las posibilidades, características y esencia del conocimiento. Ojo, la nociología es sobre el conocimiento general. Hay otra rama de la filosofía que es la epistemología, que se pregunta por el estatuto de la ciencia. ¿Ya? Muy importante no confundir la nociología y la epistemología. ¿Ya? Yo no me acuerdo si les pregunto en qué se diferencian o caracterizar a cada una de ellas en base a su pregunta fundamental. No las confundan. Eso anótelo por ahí. La nociología y la epistemología son ramas de la filosofía distintas. Dice, participan en diálogos haciendo referencia a ideas de filósofos, de sus compañeros y situaciones vitales, sociales e interpersonales particulares. ¿Ya? Aquí nosotros vimos, por ejemplo, los tipos de conocimiento. Vamos a agregarlo ahí, los tipos de conocimiento. Donde vimos el conocimiento cotidiano, vulgar, vamos a poner acá tipos de conocimiento. Tipos de conocimiento. Ya. Vimos el cotidiano. Vimos también el
el conocimiento científico y el conocimiento filosófico. Vamos a anotarlo acá. Científico y el conocimiento filosófico. Vamos abajo, conocimiento filosófico. Bueno, acá mejor. Cotidiano científico y filosófico. ¿Se acuerdan que hablamos también en esta parte de los terraplanistas, de los antivacunas también, sobre cómo se genera el pensamiento cotidiano, que puede asimilar contradicciones, que es múltiple, que es azaroso también, y que no tiene nada que ver con la ciencia, ¿no? La ciencia que es más reflexiva, que es metódica, y la filosofía que es una pregunta mucho más abstracta, mucho más, entonces, trascendental en este sentido, va más allá de la ciencia y busca las primeras causas y los primeros principios. Filosofía. ¿Ya? Reconoce el valor del diálogo y la argumentación para reflexionar colectivamente de temas controversiales. ¿Ya? Ahí también están los terraplanistas, también está lo que vimos con respecto al pastor este de la simulación también, si es que habían en él posibilidades de conocimiento. Y ese fue el otro tema que vimos, posibilidades del conocimiento. Posibilidades del conocimiento. ¿Ya? Y estas entonces estaban en relación conocimiento con el escepticismo, agnosticismo, ¿ya? También estaban en relación con el relativismo, racionalismo y empirismo, que ustedes lo vieron el año pasado, y el pragmatismo. Entonces ahí tenemos básicamente la construcción de todos los contenidos que hemos visto, ¿ya? Recurrir a argumentos para el punto de vista, contraargumentar otras visiones y la ejemplificación, ilustración y presentación de casos. Bien, aquí tenemos entonces una pequeña estructura, un pequeño esquema de lo que ya hemos visto. Recordar que estamos viendo filosofía, algunas generalidades del pensamiento filosófico, que siempre son positivas, recordarla, por ejemplo, como la capacidad crítica del pensamiento, como también la universalidad, como también el radicalismo en filosofía. En ese sentido, fuimos avanzando en una de las ramas de la filosofía, ramas o áreas, que tiene que ver con la teoría del conocimiento. Ya debatimos sobre la posibilidad, las características y la esencia del conocimiento, sobre su estructura, sobre esto de la imagen psíquica. Ahí vamos a recordarla ahora con el verdadero y falso también. Vimos también la nosología, conocimiento general, versus la epistemología, que es la pregunta por el estatuto de la ciencia. No confundir nosología y epistemología. Ya vimos el tipo de conocimiento cotidiano, científico, filosófico, y las posibilidades de conocimiento que entonces van a cuestionar o poner en relación las acciones de los seres humanos con los conceptos de verdad, duda y objetividad. Y estas se basan en el escepticismo, agnosticismo, ¿ya? Dudar entonces de la verdad objetiva, el relativismo, que pone en relación distintos conocimientos para finalmente no quedar en nada, ¿ya? Racionalismo, que pone énfasis en la razón, en la facultad de la razón. El empirismo, que va a decirnos que nada hay antes en la mente, sino que se va construyendo entonces la experiencia. Y el pragmatismo, que niega todo lo demás para decir que la verdad simplemente es lo útil. ¿Ya? Ahí tenemos un pequeño resumen de lo que ya hemos visto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué parece acá? Hay muchas preguntas. ¿Ah? La filosofía se hace en diálogo. Es muy difícil hacer filosofía aquí solitos o solito yo, ¿ya? Porque siempre surgen preguntas. Esto es nuevo para ustedes y me gustaría saber si tienen alguna pregunta más de lo que hemos visto. ¿Mm? Si no se acordaban de lo que le estoy exponiendo acá, hay un serio problema ahí.
pero lo vamos a resolver también revisando las preguntas del clase. Bien, esperemos un segundo, me voy a ir a echar un salbutamol porque ando con un poquito de asma y ya vengo, unos segundos. Muy bien, regresamos entonces. Recordar que estamos viendo nociología, recordar también que estamos viendo teoría del conocimiento, y esta esquemita que voy a marcar acá es esencial para recordar entonces los contenidos. Vamos un poquito más abajo a ver qué más les tengo preparado. Bien, vamos a ver entonces el cuestionario, y aquí están los conceptos vistos en clase, ¿ya? Las generalidades del pensamiento filosófico, las áreas de la filosofía. Ojo acá, ojo acá, ojo acá. Yo les voy a pedir en la prueba que determinen las preguntas de las áreas de la filosofía. ¿Ya? Por ejemplo, la ética, por ejemplo, la estética, la nociología, la epistemología. Eso fue lo que vimos primero en clase. Las dos primeras clases nos dedicamos a describir entonces cada área de la filosofía. Así que hay que volver a revisarlo. Vimos también la nociología o teoría del conocimiento, sus posibilidades, su alcance, su objetivo también, y los conceptos fundamentales de la teoría del conocimiento como la duda, como la objetividad, como la verdad, y las posibilidades del conocimiento que ya las describimos anteriormente. Bien, vamos entonces a el ejercicio que está al otro lado, que está aquí. Bien, como siempre, cuando vamos a comenzar un cuestionario, dice, estimados estudiantes, a continuación realizaremos un cuestionario de verdadero y falso respecto a los contenidos de filosofía. Este cuestionario será evaluado y se constituirá como una nota acumulativa. La entrega de este formulario quedará para el 12 de abril. Yo se los voy a mandar, tengo que iniciar el Classroom del cuarto medio A y ahí va a estar entonces alojado este cuestionario. Vamos a realizarlo en conjunto mientras tanto. Voy a poner mi correo. Ya. Vamos a poner siguiente acá. Muy bien. Este cuestionario tiene varias partes, tiene unas 6, y cada parte corresponde a una de las áreas del temario. ¿Ya? Recuerden que hay que anotar ahí en el cuaderno alguna recomendación, hay que hacer un organizador gráfico para poder entonces estudiar y que eso nos haga más fácil la materia. Muy bien, vamos a comenzar. Dice, la filosofía es un sistema de ideas referidas a la espiritualidad y el escapismo. ¿Será eso cierto, chiquillos, esta parte? ¿Será cierto que tiene que ver con el escapismo de la filosofía? ¿Tendrá que ver con eso? Vamos a ver qué nos dice el chat. Muy bien, Dylan. Es falso, falso. Todo lo contrario, todo lo contrario. La filosofía piensa la espiritualidad, puede llegar a pensar la espiritualidad, ¿no? Pero nunca escapar de la realidad. ¿Ya? Siempre estar entonces acometido, bien adentro, visualizando los problemas, visualizando también los conceptos fundamentales que van a nutrir entonces las problemáticas de la realidad. Número 2, dice, la filosofía se constituye como un saber de carácter universal, dado que todos los problemas referentes a la cuestión humana son pensados a través de esta disciplina. Se hago muy bien, verdadero, excelente, chiquillos. Número 3, dice, la filosofía entrega respuesta a las necesidades humanas, por tanto es un saber práctico y no problemático. ¿Será un saber práctico y no problemático la filosofía? Ojo ahí, ojo ahí, ojo ahí, ojo ahí, ojo ahí, ojo ahí. Más que nada, ahí Natalia, la filosofía siempre nos va a entregar más preguntas que respuestas, ¿ya? No es un saber práctico porque es un saber teórico la filosofía, ¿ya?
Ahí un saber práctico sería, por ejemplo, para construir algo, un saber, por ejemplo, desde la ingeniería sería un saber práctico, pero la filosofía no, la filosofía siempre es algo teórico, entonces, que va entonces a visualizar los problemas. Ya, esto entonces es falso, falso, falso. La filosofía siempre es problemática. Número 4, dice, la herramienta principal del pensar filosófico es la sensibilidad y las emociones como vía de acceso a la realidad. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Falso. Las emociones ahí son pensadas quizá por otra disciplina. La filosofía va a ser más allá y su herramienta no son las emociones, sino que es la razón. La razón. Número 5, dice, el pensamiento filosófico se rige por la inteligencia, el pensamiento y la reflexión. Muy bien, verdadero, cuyas herramientas entonces son la lógica y son también los argumentos, muy, muy importante. Ahí, sigamos acá, la lógica y la razón en la filosofía. Número 6, segunda parte, áreas de la filosofía. Fíjense acá cuando hagan el formulario, van a ir cambiando las temáticas. Esas son las temáticas que van a ir entonces en la evaluación. ¿Ah? Vamos anotándola ahí. Lo primero fue entonces generalidades del pensar filosófico. La segunda parte son las áreas de la filosofía. Número 6 dice, los objetivos del pensar filosófico son reflexionar sobre la condición humana. ¿Ah? Natalia, ahí puedes, Natalia pregunta acá, antes de las 6, vamos a revisar. La grabación va a quedar ahí, Natalia. Así que el ejercicio va a ser más bien escuchar la grabación, escuchar también las argumentaciones, ¿ya? Y estudiar desde ahí. Esto se va a constituir como una nota acumulativa, pero a su vez va a ser una herramienta para estudiar. Eso es lo que yo deseo entregarles a ustedes, ¿ya? Así que hacerlo en conjunto, esperemos un ratito, pongamos atención primero a las preguntas y a las referencias que podemos hacer a partir de ellas, ¿ya? Así que, Natalia, ahí esperemos un ratito, hagamos primero el ejercicio, va a quedar en video de todas formas, después entonces lo hacemos para seguir estudiando, ¿ya? Vamos acá, número 6. Objetivos del pensar filosófico son reflexionar sobre la condición humana, visibilizar problemáticas y desnaturalizar los saberes ya adquiridos. ¿Será verdadero eso que acabamos de aseverar? ¿Será verdadero, será verdadero, será verdadero? Muy bien, verdadero, verdadero. La filosofía no inventa los problemas, la filosofía va a visibilizar las problemáticas, va a atender a que las cuestiones que nosotros tendemos como natural, ¿ya?, sean cuestionadas, y por eso es un pensar eminentemente crítico, crítico, crítico. Número 7. Las ramas de la filosofía intentan dar respuesta a una serie de preguntas universales que han nacido a lo largo del azar y la especulación. ¿Será verdadero eso? ¿Será verdadero azar y especulación en la filosofía? ¿Azar? ¿No hay razones entonces para hacerse preguntas? ¿Ah? Tenía la misma duda. Muy bien, muy bien, muy bien. Esto es falso, por supuesto, ¿ya? La filosofía está enraizada en la historia, ¿ya? Es un saber problemático que ha dado entonces cuenta del saber humano y cuenta también de las reflexiones, de las carencias, de las virtudes. La historia de la filosofía es la historia donde los seres humanos se han preguntado por la vida, por la muerte, por Dios, por la capacidad de conocer, por las acciones buenas, por la moral, ¿ya?, por la belleza también. Son todas esas preguntas que no surgen por el azar, sino que surgen de la reflexión humana. ¿Bien? Eso es muy importante. Las preguntas universales de las ramas de la filosofía surgen de la reflexión humana. Vamos al número 8. Número 8. La abstracción no es una herramienta importante para la filosofía, ya que tantos saberes y en su defecto la verdad nos llegan a través de la intuición. La verdad es evidente. ¿Será eso cierto? Ahí Dylan, por supuesto, dice que es falso, 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 falso. Como les decía en clases anteriores, si la verdad fuera evidente, no habría ciencia. La ciencia nace para indagar, nace para descubrir, nace para quitar este velo que tenemos encima de opiniones, por ejemplo,
de dudas, de conocimientos inciertos para penetrar entonces en la realidad. Esa es la labor de la ciencia. La abstracción entonces es sacar conceptos, ya conceptos que van a ayudarnos a interpretar entonces la realidad, interpretar los fenómenos para poder comprenderlos y dominarlos, ¿ya? No es intuitivo, no es intuitivo, sino que es una labor de investigación, es una ardua labor, ¿ya? De investigación y de reflexión, la ciencia y la filosofía. Número 9. La filosofía es la búsqueda de los fundamentos y de los aspectos esenciales de todo lo existente. Muy bien. Verdadero, verdadero, verdadero. Nos hacemos las preguntas fundamentales que no se hace la ciencia en filosofía. Nos hacemos las preguntas fundamentales que quizás no están presentes en la misma reflexión cotidiana. Número 9. Dentro de las áreas de la filosofía, la epistemología trata de la naturaleza del bien y la fundamentación de las normas y los valores morales. ¿Será eso de la epistemología? Por supuesto, ahí falso, 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 falso. La epistemología, como lo habíamos dicho anteriormente, se pregunta por el estatuto de la ciencia, si es que la ciencia es verdadera o no. Por ejemplo, vamos a verlo en clases posteriores. La filosofía la epistemología va a determinar, por ejemplo, qué es lo que es la ciencia, ciencias fácticas, ciencias humanas, cuál es la diferencia entre, por ejemplo, una ciencia fáctica como la biología y una ciencia humana como la psicología o la filosofía, o, por ejemplo, una ciencia aplicada como es la pedagogía. ¿Ya? Aquí un ramo de epistemología va a preguntarse por el estatuto de la ciencia, de un saber en particular. En cambio, la descripción sobre la naturaleza del bien y la fundamentación de las normas morales tiene que ver con la ética. Bien, revisar, chiquillos, revisar las primeras clases donde vimos las áreas de la filosofía. Revisen esa parte porque se las voy a volver a preguntar. Siguiente. Vamos a ver. Tercera parte, nociología o teoría del conocimiento. 11. Dentro de las áreas de la filosofía, la estética, fíjense acá, se dedica a verificar las tendencias de la moda y las últimas tendencias. ¿Será eso el fin de la estética como disciplina filosófica? ¿Verificar la moda? ¿Ah? ¿Las tendencias? ¿Será eso parte entonces del saber? Muy bien, muy bien, muy bien. Esto es falso, falso, falso. La pregunta por la estética es qué es el arte o qué es lo bello, ¿ya? Y cómo las formas plásticas, ¿ya? Van entonces plasmando en lo material la sensibilidad o las ideas trascendentes del artista de una época determinada. ¿Ya? La estética es una rama de la filosofía muy, muy interesante que tiene que ver con la historia del arte y tiene que ver también con la expresión humana a lo largo de la historia. Un saber muy, 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 muy importante. 12. La ontología, como área de la filosofía, se dedica a indagar sobre la existencia de los fenómenos, sobre la naturaleza de los entes y sus sentidos. Muy bien, verdadero. La ontología se va a preguntar, por ejemplo, qué es el ser humano, se va a preguntar qué es Dios, cuál es la naturaleza de lo divino, cuál es la naturaleza, por ejemplo, de lo humano, ¿ya? Y cómo se relaciona el ser humano en relación con las cosas, con los otros entes. ¿Ya? Esa es la pregunta por la ontología. 13. Dice, para los pensadores griegos, la verdad es designada con la palabra aletheia, que significa, entre otras cosas, realidad y verdad. Significa descorrer el velo que cubre e impide que miremos la realidad. Muy bien, verdadero, verdadero. Recordar que para los pensadores griegos, ¿ya? La verdad es muy importante. La verdad es una condición, por ejemplo, del saber, de la sabiduría. Correr el velo, ya sacarnos de la especulación y de, por ejemplo, las opiniones. Vamos entonces a preguntarnos y a profundizar con respecto a la verdad a través de esta palabra, que es un desafío para las pretensiones de verdad de las próximas generaciones, a partir de los griegos, por supuesto. 14. Las preguntas filosóficas están destinadas a conocer ciertas cosas en particular por medio de la ciencia. ¿Será así? ¿Serán cuestiones particulares aquí de la filosofía o son generales? ¿Se acuerdan de esa parte? ¿Mm?
Las preguntas filosóficas, por supuesto, no son particulares, las preguntas filosóficas son generales. Para lo particular tenemos la ciencia que puede investigar, por ejemplo. Pero las preguntas generales son preguntas de la filosofía, por tanto, esta aseveración es falsa. Vamos a la 15. Dice, la nociología también es llamada teoría del conocimiento. Esta área de la filosofía realiza un examen crítico de los problemas del conocimiento. Recordar que la nociología también es llamada teoría del conocimiento, no se olviden de eso, ¿ya? Y por tanto, esto es verdadero. Sigamos acá. Sigamos. Vamos acá. Dice, 16. El acto del conocimiento es realizado solo por los sentidos, es decir, para conocer algo debo guiarme solo por lo que puedo ver, observar o tocar. ¿Ya? Acá entonces tenemos una propensión a pensar que sí, ¿no? Que lo verdadero es lo que yo puedo tocar, ver o que puedo oler, por ejemplo. Pero no es tan así, no es tan así. Siempre necesitamos la teoría y necesitamos racionalizar entonces la experiencia para hacerla entonces verdadera. Esto por supuesto que es falso. Entonces. 17. Para que exista conocimiento debe haber un sujeto conocido y un objeto por conocer. Este acto es realizado como contenido psíquico. ¿Bien? Recuerden entonces que el acto del conocer no es un acto físico, es un acto psíquico. Sucede en la mente. Por tanto, esto es verdadero. 18. Dentro de las clases de conocimiento podemos encontrar el conocimiento espontáneo que es similar al científico. ¿Será el conocimiento espontáneo similar al científico? Muy bien, falso ahí. Falso. ¿Ya? El conocimiento científico es muy distinto al conocimiento que podemos encontrar en la espontaneidad. Ya es metódico, es crítico, es también procura cierta objetividad en sus realizaciones y sobre todo va a atender el pensamiento científico a la verificación. 19. El conocimiento científico está integrado por la espontaneidad, el azar y la intuición de los científicos. Es un conocimiento iniciático solo para algunos iniciados en lo oculto. ¿Será eso parte del conocimiento científico? ¿No? Veamos acá, chiquillos ahí se están durmiendo en el chat. Estamos en la 19. Vamos a avanzar porque si no, no podemos aprender. Muy bien, Natalia. Falso. Conocimiento es múltiple, conocimiento debe ser público. ¿Ya? No puede ser para algunos el conocimiento científico. Tiene que ser para todos. 20. Una de las características del conocimiento científico es su rigurosidad y su capacidad explicativa, la cual puede prever ciertos fenómenos y encontrar regularidad para construir las leyes. Muy bien, dirán ahí, verdadero. Siguiente, y me parece que nos queda la última parte. No, quedan 2 partes más, son 30 preguntas las que tenía acá yo presupuestado. Dice 21, nuestro conocimiento se fundamenta en alcanzar ciertas verdades objetivas. En el proceso que aprendemos, deseamos aprender la realidad. ¿Se acuerdan que vimos esto de aprender? Aprender que era tomar, coger, que era dominar. Y ese también es el fundamento del conocimiento. ¿Para qué hacemos esta actividad? Entonces, ¿para qué nosotros vamos a realizar la ciencia o la filosofía? Muy fácil. Es para aprender la realidad, es para tomarla, es para indagarla, para poder analizar, para poder descubrir. ¿Ya? La ciencia tiene ese sentido. Poder dominar entonces los fenómenos para comprenderlos. Aprender, tomar, coger. Acuérdense de esta palabra, de esta H intermedia que está aquí en aprender. Esto es totalmente entonces verdadero. Vamos con la 22. No se duermen. Vamos entonces. La objetividad en teoría del conocimiento se vincula a la correspondencia o veracidad de nuestros juicios con su correspondiente verificación. ¿Será eso posible? Muy bien, verdadero. De hecho, esta es la esencia de la misma ciencia. ¿Ya? La ciencia construye entonces ciertos juicios para decir si es que son verdaderos o no. Esa es entonces la labor de la ciencia que va entonces a descubrir, va a analizar, va a emitir un juicio, por ejemplo, que todos los elementos caen por cierto peso, ¿ya?
caen porque están siendo atraídos entonces por la fuerza de gravedad de la Tierra y por tanto construimos la ley de la gravitación universal. ¿Bien? Ahí tenemos entonces una aplicación de una ley en el conocimiento. 23 dice, la duda dentro de los conceptos centrales de la teoría del conocimiento tiene que ver con la perplejidad, la superstición y la suspensión del juicio. La duda nos aleja de alcanzar una certeza verdadera. ¿Ya? ¿Será solamente eso la duda para la ciencia? ¿Ya? Estamos claros que es un concepto central en la teoría del conocimiento, ¿ya? Que nos deja perplejos muchas veces, pero ojo acá, la duda para la ciencia no nos va a dejar suspender el juicio. ¿Ya? La duda simplemente va a transformarse acá, y pongo mucha atención porque esto se lo voy a preguntar, ya tiene que ver con un método que nos va a permitir evaluar los fenómenos para determinar su objetividad. Sin duda no hay ciencia, sin duda no hay filosofía. Por eso es tan importante esto. ¿Ya? La duda nos aleja, no, la duda no nos aleja de la verdad. Esto es falso. La duda es el primer principio. ¿Ya? Desde la duda nace entonces la labor de la filosofía y por supuesto la labor también de la ciencia. Vamos a la 24. Dice, el escepticismo y agnosticismo postulan la posibilidad del conocimiento, dado que encuentra la firmeza de sus afirmaciones en el conocimiento científico, la racionalidad y la búsqueda de la verdad. ¿Será parte del escepticismo y agnosticismo esto? Recuerden que, muy bien, recuerden que estas posiciones dudan y ponen en cuestión entonces el estatuto de verdad. Entonces, esto es totalmente falso. Siguiente, vamos a la siguiente y ya vamos a terminar. Sexta parte, posibilidad de conocimiento, que es la última, entonces, que nos queda para revisar. Dice 25. El relativismo es una posibilidad dentro de las áreas del conocer que postula que la verdad está determinada por las circunstancias o las condiciones en que los juicios son formulados. ¿Es verdad esto sobre el relativismo? ¿Ah? Veamos aquí, veamos acá. Pongan mucha atención a la pregunta. El relativismo es una posibilidad dentro de las áreas del conocer, ya, eso es cierto, que postula que la verdad está determinada por las circunstancias o las condiciones de los juicios son formulados. Esto, por supuesto, que es totalmente verdadero. Recuerden que las posiciones relativas van a decir que el ser humano entonces es la medida de todas las cosas. Y por tanto, nos va a parecer que todo puede ser relativo. ¿Ya? Por ejemplo, poner entonces una astróloga con un astrónomo, ¿no? Ya en un programa de televisión. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el astrólogo va a hablar sobre los signos y todo, cómo, por ejemplo, los astros influyen en nuestro carácter y todo. Y por otro lado, el astrónomo, por ejemplo, se va a desentender de eso porque eso no es científico. ¿Ya? No podemos nosotros poner en la misma relación, en la misma balanza, ¿ya? Saberes que son pseudocientíficos y saberes científicos. ¿Ya? El relativismo lo pone en la misma balanza como si fueran iguales y por supuesto que no lo son. ¿Ya? Hay que tener cuidado con esta posición relativa, ¿ya? Que entonces es parte de lo que estamos viviendo nosotros como sociedad. 26. Tanto el relativismo, el escepticismo y el agnosticismo niegan la existencia de una verdad objetiva. Recuerden que hay posiciones que niegan la verdad objetiva. Muy bien, esto es verdadero. Vamos, que nos queda muy poquito, nos quedan cuatro acá. 27. El racionalismo es una posición frente al conocimiento que postula que la sensibilidad es el centro y el origen de nuestro conocer. Conocemos por medio de los sentidos, siendo la mente una tabla en blanco donde se imprimen las impresiones que constituyen el conocimiento. ¿Será verdadero eso del racionalismo? ¿Será verdadero? Hay que volver a estudiar esta parte también de la posibilidad del conocimiento. Por supuesto, ahí que es falso.
falso, 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 falso. El racionalismo no tiene que ver con la sensibilidad, tiene que ver con la razón. 28. El racionalismo postula que los seres humanos tenemos la facultad de conocer. Por ende, esta facultad de nacimiento nos permite conocer los fenómenos, no solo por la experiencia, sino por la razón. ¿Ya? La razón en el racionalismo. Por supuesto que esto es verdadero, 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 verdadero. Bien, 29. Nos quedan ya dos, chiquillos. Pongamos atención. El empirismo sostiene que el origen del conocimiento es la experiencia que llega a nosotros por medio de los sentidos. Nada está en el intelecto que no haya pasado por los sentidos. ¿Eh? Recordar que esta posición del empirismo es totalmente contraria al racionalismo. El empirismo va a poner entonces en el centro de la experiencia de la verdad y el conocimiento lo sensitivo, la experiencia sensorial, en contraposición a la razón. Por tanto, esto es verdadero. Y 30, por último, dice, para el pragmatismo, la verdad es una búsqueda abstracta que postula, por medio de la reflexión, la posibilidad del conocimiento, determinando sus leyes, su naturaleza y su carácter universal. ¿Será eso parte del pragmatismo que habíamos visto nosotros? Recordad que el pragmatismo reducía entonces la verdad a lo útil. Reducir la verdad a lo útil. Reducir la verdad a la utilidad. ¿Ya? Y por tanto, entonces, esta utilidad no tiene que ver con el conocimiento universal. Es algo muy particular, y por tanto, esta aseveración entonces es falsa. Falsa acá. El pragmatismo busca reducir la verdad a la utilidad y a la conveniencia. En cambio, por ejemplo, la filosofía es una búsqueda abstracta que postula por medio de la reflexión la posibilidad del conocimiento. Ya determina sus leyes, naturaleza y su carácter universal. Esta aseveración tendríamos que cambiar esta palabra por filosofía o por teoría del conocimiento. Bien, ya chiquillos, vamos entonces a poner lo último. Cuando uno termina el formulario, por supuesto hay que poner enviar. Y ahí está entonces que se registraron mis respuestas. ¿Ya? Bien, chiquillos, vamos a volver acá. Recordemos qué cosas entonces van a entrar en la prueba. ¿Ya? Y recordar también que tienen que hacer entonces un esquema gráfico que pueda entonces ilustrarnos sobre todos los contenidos que nosotros hemos visto. Por favor, hacerlo. Por favor, entonces, a partir de lo que hemos revisado, realizar este organizador gráfico. Bien, ¿qué vimos entonces? Vamos a recordarlo acá. Lo que vimos fue entonces generalidades del pensamiento filosófico, algunas características del pensamiento filosófico, ¿ya? Que lo hacen universal, crítico, que lo hacen también abstracto, que ocupa la abstracción para la reflexión, ¿ya? Características entonces del pensamiento filosófico, características, ¿ya? Vimos también las áreas de la filosofía. Esto no olvidar, áreas de la filosofía. De la filosofía. No olvidar esas áreas de la filosofía como la epistemología, ya la estética, ya la ética también, ética, y también entonces la ontología, ¿ya? No olvidar de esas partes. Vimos también la nosología o teoría del conocimiento, que tiene que ver con la esencia del conocimiento. Vamos a poner acá esencia del conocimiento, esencia y estructura del conocimiento, estructura del conocimiento. Y, por ejemplo, conceptos fundamentales como la verdad, la objetividad y la duda. Recordar que la duda es un método,
método para evaluar entonces los fenómenos. No te deja perplejo la duda, sino que la duda es un método. Vimos también, bueno, aquí están los conceptos fundamentales y las posibilidades del conocimiento. Tanto, por ejemplo, el escepticismo, ya, también el relativismo y agnosticismo, que niegan la posibilidad de un conocimiento objetivo. Vimos también más abajito, vimos por otro lado el racionalismo, ya que tiene que ver con la razón. Razón como facultad. Y empirismo, conocimiento como elaboración de los sentidos, ¿ya? Y también vimos el pragmatismo por otro lado. Reducir la verdad a la utilidad. Bien, ahí tenemos más o menos lo que hemos visto, ¿ya? También aquí faltaba algo que era la visión griega de la verdad como como descubrimiento. Entonces, como quitar el velo de lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? Quitar el velo para descubrir que hay algo más allá entonces de las opiniones, hay algo más allá de lo aparente. Bien, chiquillos, ya tenemos entonces construido más estos organizadores gráficos. Ya visiten otra vez esta clase, realícenlo en su cuaderno. Si quieren, me adjuntan a esta clase, ya algunos apuntes que ustedes hayan sacado. A mí me gustaría, voy a poner eso también, adjuntar a la clase. Vamos a ponerlo con azul. Adjuntar a la clase. Vamos a poner aquí. Adjuntar a la clase. Apuntes, fotografías de apuntes para décimas. Ya vamos a dar unas 3 décimas por apunte. Así que ahí, por favor, a realizar entonces los apuntes. No. Vamos a mandar entonces, bueno, mande todo el cuaderno. Hay cosas que son fundamentales que tienen que ir entonces escribiendo para que no se les vaya a olvidar. Bien, recuerden estudiar, chiquillos, estudiar las características de la filosofía, las áreas de la filosofía que son muy importantes y sus preguntas. ¿Ya? La epistemología, la estética, la ética, la ontología, también la estructura del conocimiento, la fundamentación del conocimiento, ¿ya? Y las posibilidades y áreas del saber filosófico. Bien, ya chiquillos, vamos a quedar entonces hasta acá. ¿Tienen alguna duda con respecto a la prueba? La prueba va a ser entonces similar a las que hacíamos el año pasado, 20 preguntas, 2 puntos cada uno. Recorrimos todo lo que hemos visto en clases, ¿ya? Vamos ustedes pueden, por ejemplo, vamos a poner acá en mis clases, vamos a ver qué pasó acá. Sí, les va a llegar la invitación ahí, Dylan, sobre el Classroom de Filosofía. Ya, les va a llegar la invitación para que puedan entonces visitar este video que va a quedar alojado y para que puedan completar entonces el formulario verdadero y falso que acabamos de hacer, para recordar entonces
los conocimientos, recordar recordar los contenidos. Bien. Yo no sé si ustedes pueden hacer esto, yo en mi sesión puedo hacerlo. Puedo filtrar por curso, por ejemplo. Uy, ¿qué pasó? No, yo no quiero acá. Vamos atrás. Esto, filtrar por curso. Acá está. Puedo ver el cuarto medio B. Vamos por cuarto medio A. Aquí está, cuarto medio A. ¿No? Cuarto medio A. Aquí está. Bien. Natalia, lo puedes mandar por los dos lados, ahí da lo mismo, yo lo puedo revisar también. Lo importante es que me llegue, Pueden mandarlo incluso al correo. ¿Ya? ¿Qué dice acá? Por ejemplo, nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5 clases, ¿ya? Al correo, dice. 5 clases acá, ¿ya? Que estas corresponden a todos los contenidos que hemos visto. Ustedes pueden visitarlas, estudiarlas también, ¿ya? Porque es necesario. Fíjense en las primeras clases, la importancia de las áreas de la filosofía. ¿Ya? Eso a veces se va olvidando, no se olviden de eso. ¿Ya? Y recorren entonces esta parte que hemos visto sobre la teoría del conocimiento, la filosofía y las preguntas sobre el conocimiento. Ya, chiquillos, vamos a quedar hasta acá, entonces el video va a quedar alojado en YouTube para que lo puedan revisar si tienen alguna duda. Igual me escriben al Classroom, al correo, y me mandan alguna consulta si las tienen, porque recuerden que tenemos una sola clase de filosofía. ¿Ya? Muy bien, nos comenzamos entonces a despedir y nos vemos más ratito. Chao, chao. Adiós. Chao, 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 chao.